Listo, muchachos. Buenas tardes a todos. Espero que todos estén muy bien. En la clase de hoy vamos a continuar con la parte de caminatas aleatorias, ¿sí? En la clase pasada vimos cómo simular una caminata aleatoria o basados como en la definición recursiva de la caminata, ¿cierto? Como el estado n de la caminata era igual al estado anterior más un número aleatorio, ¿cierto? Que era 1 para avanzar o -1 para retroceder. ¿Listo? Bueno, sí, o sea, tenemos que volver a, digamos, ahora en el notebook que estábamos trabajando en la clase pasada, y pues simplemente carguemos únicamente los módulos NumPy, Matplotlib, y no tenemos que correr nada pues de lo que estábamos haciendo la clase pasada para lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo? Ah, no, tampoco, pues lo pueden dar, ejecutar todo y ya está. Listo, esperemos a que esto cargue, ya cargó. Recuerden que esto simplemente es para el estilo de las gráficas. ¿Y qué otro módulo cargamos? Este es Seaborn, pues que lo cargamos para, digamos, para poder construir gráficas estadísticas adicionales. Por ejemplo, el histograma, etcétera. Bueno, entonces mire, entonces vamos a mirar la forma alternativa. Voy a escribir unas cositas en el tablero y vamos a escribir unas cositas en el tablero. ¿Cómo que no van a escuchar? Muchachos, miren, entonces, xn es igual a xn menos 1 más zn. Esa es la definición recursiva de una caminata aleatoria, donde esta es una variable aleatoria Bernoulli con parámetro P. Esta es una Bernoulli con parámetro P y los posibles valores son 1 y -1. Entonces miren que habíamos dicho que el estado inicial de la caminata era 0. Miren que entonces en este caso, x1 es x0 más z1. Esto hemos así indicado. x2 es x1 más z2. Pero x1 es esto, x0 más z1 y entonces más z2. Y así me voy yendo. x3 es x2 más z3, entonces x3 es x0 más z1 más z2 más, listo. Entonces de ahí sale pues la forma alternativa que es xn igual a x0 más la suma de los z. La sumatoria desde igual 1 hasta n de zi. Listo, esa es la forma alternativa. Y esa forma alternativa, por ejemplo, nos permite calcular, ojo, media del proceso, o sea, media del proceso estocástico, media del proceso estocástico. La media del proceso estocástico, recuerden que es diferente a la media de una trayectoria, ¿sí? Es completamente diferente. Entonces, la media del proceso estocástico sería calcular el valor esperado de xn, ¿cierto? Y xn, entonces vamos a usar esto. Xn es x0 más la suma desde n igual a 1. Pues desde igual 1 hasta n de zi. ¿Sí? Pues x0 es 0, ¿cierto? Pues esto por lo general va a ser el estado inicial va a ser conocido, o sea, va a ser como un número. Recuerden, el valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados. O sea, esto más
El valor esperado de x0 más el valor esperado de la suma desde igual 1 hasta n de los zi. ¿Sí? Esto es una constante, el estado inicial va a ser una constante, pues puede ser 0 o cualquier otro valor. Entonces, el valor esperado de una constante es la constante. ¿Sí? Más el valor esperado de esta suma, que es la suma de los valores esperados de zi. ¿Listo? ¿Y cuál era el valor esperado de zi? Valor esperado de zi. Si z es una Bernoulli. O sea, si zi se distribuye Bernoulli con parámetro P. Los posibles valores, recuerden. O sea, la densidad de esto es la probabilidad de que zi valga 1 es P. Y la probabilidad, exacto, y la probabilidad de que zi sea igual a menos 1 es Q, que es 1 menos P. ¿Cierto? Recuerden que el valor esperado se calcula con base en la densidad de probabilidad de la variable aleatoria. ¿Cierto? Y entonces uno puede decir, ah, bueno, esto es por acá. Entonces el valor esperado de zi es, valor esperado de zi es, sí, pues 1, digámoslo así, 1, que es el valor de la variable aleatoria por la probabilidad de que zi valga 1, más menos 1 por la probabilidad de que zi valga menos 1, o sea, 1 por P es menos 1 por 1 menos P. Sí. 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 Probabilidad de que zi sea 1. O sea, cualquiera de estas, z1, z2. Listo. Miren que, entonces, ¿cuánto nos da esto? El valor esperado de zi es P menos 1 más P más P, 2P menos 1. El valor esperado de esta Bernoulli es 2P menos 1. ¿Sí? De una Bernoulli que toma el valor de 1 y menos 1, el valor esperado. ¿Cómo? Por Baldor, sí, por Baldor. P menos 1 más P. ¿Cómo es? Términos semejantes. P más P, 2P menos 1. Listo. Entonces, miren que el valor esperado de xn, entonces, el valor esperado de xn es x0 más la suma desde igual 1 hasta n de 2p menos 1. Entonces, si yo sumo n veces el mismo número que me da, yo sumo 10 veces 5, ¿cuánto da? 10 por 5, ¿sí o no? O sea, esto da x0 más n veces este número. Yo como lo escribí ahí, n veces 2t. Esta sería la media del proceso, ¿cierto? Y x0, pues con x0 igual a 0, con x0 igual a 0, entonces el valor esperado de xn es n veces. Listo. Pues ojo que en el examen yo les puedo decir, el estado inicial es menos 1. El estado inicial es otro valor. Y miren que ahí lo hicimos en general. Listo. Valor esperado es n por 2p menos 1. Y la varianza es, entonces esta es la media teórica. Esto se llama la media
teórica del proceso, pues en este caso de la caminata aleatoria, del proceso estocástico, ¿sí? Y la varianza, sí, sí. Y la varianza entonces, calculamos el valor esperado de xn al cuadrado, ¿sí? Ah, bueno, no, hagámoslo así más bien, miren. Porque ahí me va a embalar. Si calculo el valor esperado de xn al cuadrado, me embalo. Calculémoslo así, calculemos. Varianza de xn es igual a varianza de x0 más la suma es de igual 1 a n de esta zi. Recuerde que si yo le sumo un número a una variable aleatoria, cambia la varianza, ¿cierto? Entonces aquí sería la varianza de la suma es de igual 1 hasta n de la zi. Z1, Z2 son variables aleatorias independientes, ¿sí? Los valores de Z2 no dependen de Z1, las variables aleatorias son independientes. Entonces recuerden, como las variables aleatorias, las ZI son independientes e idénticamente distribuidas, pues entre otras, ¿sí? Idénticamente distribuidas. Cierto, eso en los libros los van a encontrar así. I, independientes, idénticamente distribuidas. Vamos a encontrar eso como muy frecuentemente en este tipo de cálculos. Entonces, la varianza de una suma es la suma de las varianzas. Es la suma de las varianzas. Bueno, entonces esta sí la puedo calcular, ¿cierto? La varianza de la varianza de ZI, entonces, esperado de ZI a la 2 es igual a 1 por la probabilidad de que Z sea 1 más 1 por la probabilidad de que Z sea menos 1. Pues acuérdese, 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. O sea que esto da 1. ¿Sí o no? ZI es 1 o menos 1. 1 al cuadrado es 1. 1 al cuadrado es 1. Menos 1 al cuadrado es 1. P menos P se cancela y queda solo 1. El valor esperado de ZI al cuadrado es 1. Pues porque todos son 1, ¿cierto? Entonces la varianza de ZI es el valor esperado de ZI al cuadrado menos el valor esperado de ZI todo al cuadrado. O sea, 1 menos 2P menos 1, 2P menos 1 al cuadrado. ¿Sí o no? Listo. Pam, pam, pam. Estos cálculos muy divertidos, ¿no? ¿No les parece? Como todos entretenidos, uno ahí calculando cositas. ¿Sí? Eso es cálculo estocástico. Ah, no, un examen nunca es divertido para nadie, ¿sí o no? O sea, pero toca hacerlo, ¿cierto? Varianza de ZI. Bueno, yo voy a reescribir esto. Pues varianza de ZI es 1 menos 2P menos 1 por 1 más 2P menos 1. Como factorizar a eso, aquí me queda
1 más 1, 2, menos 2p, 1 menos 1, chao, entonces estos 2p, saco factor común 2, 2 por 2, 4, 4p por 1 menos p. ¿Sí o no? Es la varianza de ZI. La varianza de ZI sería 4p por 1 menos p. Entonces, la varianza del proceso, entonces, la varianza del proceso es la varianza del proceso es la suma desde igual 1 hasta n de este número, 4p, 1 menos p, o sea, 4np por 1 menos p. ¿Dónde? Acá. 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 Factor común 2. Factor común 2 que multiplica 1 menos p. 2 por 1 menos p y 2 por 2, 4p. Listo. Entonces la varianza es 4np por 1 menos p. Listo. Listo, simulemos esa vuelta. ¿Sí? Entonces, miren. Hola, no. Listo. Entonces, ¿dónde estoy? Por acá. Entonces, miren. ¿Qué es? Hola. ¿Alguien tiene el...? No. El audio activado. Marjorie tiene el micrófono abierto. Silenciar. Listo. Bueno, entonces. Primero. Primero. Definimos los parámetros de la simulación, ¿cierto? Todo modelo tiene unos parámetros, hay que definir los parámetros, que en este caso, número de pasos, definir la variable aleatoria Bernoulli, ¿cierto? Pues en cuanto a los posibles valores que va a tomar, o sea, los incrementos de la caminata aleatoria, y también definir las probabilidades de esos incrementos, ¿cierto? Recuerden que cuando las probabilidades de 1 y menos 1 son iguales, la caminata va a ser simétrica, ya vamos a ver ahorita eso, cómo se ve gráficamente en la simulación. Y si P es menor que Q o P es mayor que Q, entonces la caminata pues va a tener cierto sesgo, ¿cierto? A ser creciente o decreciente. ¿Listo? Bueno, entonces estamos simulando caminatas de 100 pasos. Entonces n igual a 100 va a ser el número de pasos. Este es número de pasos de la caminata de la RW, la Random Walk. ¿Sí? Voy a definir una variable incrementos. O sea, los valores que va a tomar esa variable aleatoria, menos 1 y 1. Y voy a definir las probabilidades. Llamamos así, PQ. O si quieren P-Q, no, PQ igual a
0.5, ¿cómo? ¿Cómo? O probabilidades, como lo quieran llamar. Ah, bueno, ojo, acá tengo que, como el argumento de la función de NumPy que me crea esta variable aleatoria Bernoulli tiene que ser una matriz, entonces esto lo tengo que crear como una matriz, o simplemente como una lista, ¿sí? Aquí se definen los posibles valores de Z, se definen los posibles valores de Z, una matriz. Y no como una lista. Listo. Y esto es probabilidades de los posibles valores de Z. Listo. Esos son los parámetros del modelo. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a simular la variable aleatoria de Bernoulli con base en esta representación alternativa? ¿Sí? Entonces, primero, pues voy a usar la ecuación zxn igual a x0 más la sumatoria de los zn. Entonces tengo que crear la variable aleatoria zn, ¿cierto? Zn es np.random.choice np.random.choice. Entonces, recuerden pues que el argumento de esa función acá es los posibles valores, el número de valores que voy a... el número de pasos que voy a simular y la probabilidad. Pues, a ver, entonces, el número de, bueno, aquí es los posibles valores de Z. Esto es el número de valores que voy a producir de esta variable aleatoria, ¿sí? Entonces va a producir 100. O sea, lo voy a hacer de una vez. Recuerden que en la clase pasada estábamos generando un solo valor. Aquí puedo generar los 100 de una. ¿Listo? Y esta sería la probabilidad de que salga 1 o menos 1. O pues, de que salga menos 1 o 1. Esto es una forma diferente de hacerlo. Y entonces yo puedo decir que, pues muéstrame los 10 primeros que me generó. Sí, entonces los 3 primeros son unos, el cuarto y el quinto menos 1, el sexto 1 y así, ¿cierto? Y miren que pues, si yo no defino la semilla de números aleatorios, cada vez que lo corra me va a dar una lista diferente. O sea, aquí van a estar los 100 unos y menos unos que voy a sumar. Eso, en esta lista generada por esta función de número. Miren, puedo, por ejemplo, puedo con ZN ya 2.10, sí. ZN 2.10, listo. Entonces, miren, pues a veces es útil hacer como un conteo. ¿Cuántos unos hay en la lista? Entonces, para eso puedo usar esta función ZN size. Entonces, de los 100 me generó 59 unos. Sí, claro, porque, bueno, entonces definamos, acuérdense, a que nos dé a todos lo mismo, ustedes queden como más tranquilos, hay que definir la semilla de los aleatorios antes de generar los aleatorios. Entonces, np.random.seed, lo de la semilla, recuerde que a mí me gusta el 13. ¿Cierto?
El 13. ¿Sí? O sea, me pensaba, pues. Entonces miren que yo cada vez que genero esto, ahí me genera la misma. 1 menos 1, 1, 1, 1, menos 1, 1. Y el de abajo, aquí ya me generaría 46, 46 unos y 46 unos y 54 menos unos, pues, obvio, ¿cierto? Más o menos equilibrados. Bueno, y ya esta función que va a ser muy importante para nosotros más adelante cuando simulemos el movimiento browniano, etcétera. Entonces miren cómo es de fácil en esa representación generar la caminata, porque la caminata es simplemente, miren que esto es o sea, esa representación, a escribir esto así, xn, o sea, xn igual, x0 que es 0, más la suma desde igual 1 hasta n de zi. O sea, x1 es z1, x2 es z1 más z2, x3 es z1 más z2 más z3. Entonces, esto es lo que llamamos en Python, esto va a ser, pues no, y las partes, esto es una suma acumulada, ¿sí? También vamos a ver productos acumulados, cuando estemos calculando retornos y eso, vamos a ver qué vamos a hacer, productos acumulados. Y Python tiene una función para hacer esas sumas acumuladas. Entonces yo simplemente le digo, suma, pues np.sumcum, sumcum, cumsum, porque es en inglés, ¿cierto? Cumulative sum. ¿Sí? np.cumsum, súmeme, haga la suma acumulada de los valores que están acá en Zn. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lista, o sea, si yo tengo una lista en Python, si yo tengo que Zn es esto, o sea, Zn es, ¿cuánto fue que me dio? La que nos dio ahí en la simulación, nos dio, ¿cierto? 1 menos 1, 1 menos 1, bueno, etcétera. ¿Sí? Entonces miren que x1 sería, esto sería z1, z2. Listo. Miren, x1 sería 1. x2 sería 1 más menos 1. x3 sería 1 más menos 1 más 1. Y así. Pues eso es lo que va a hacer Python en esa. Con esa suma va a ir sumando este más este más este más este. Y me va a crear una lista que va a llamar random walk, o sea, caminata aleatoria. Aquí x1, x2, x3, bla, bla, bla. ¿Sí? Eso va a ser esa función de Python. Entonces yo escribo, un zoom va a ser eso, básicamente. Y entonces muéstreme los primeros 10 o 20, los que ustedes quieran, 15. Pues sí, si esta lista Zn tiene 10, ¿cómo no va a haber?
¿10 dónde? ¿Dónde le coloco 10? No, 100. Los que tenga ZN. A ver, ¿qué no quedó claro? No entiendo. Son X1 hasta X13. Y X1 los vas calculando así. X1 es el primer Z. X2 es la suma de los dos primeros. X3 es la suma de los tres primeros que están en Z. Y él los va organizando en una lista. Eso. Pues no, esto es que me lo muestre y ya. Pero esto tiene 100. Acá hay 100. ¿Sí? O sea, si uno le pregunta que los muestre todos, pues te va a mostrar 100. Ahí hay 100. Estos son todos los estados de la caminata aleatoria. ¿Cómo? Listo. ¿Qué falta acá? ¿Qué falta acá? El estado inicial. Porque estamos diciendo que el estado inicial de la caminata aleatoria es 0. Entonces me falta aquí meter el 0. ¿Listo? Ahí no valen negativos. ¿Cómo? Sí, claro. Bueno, ahí están negativos. No. Sí, mira, unos 3, unos 8. Ah, sino que los primeros, ¿cierto? Listo. Definir el estado inicial de la caminata aleatoria es simplemente a esta lista, insertarle, o sea, vea, a esta lista, en la posición 0, le voy a insertar el valor 0.0. Listo. Entonces ahí sí me va a quedar la caminata aleatoria. Pues con el estado inicial en 0. Miren que eso antes lo hacíamos al principio, ya ahora lo hacemos al final. Porque primero estamos generando los zetas, después calculamos la suma acumulada para mirar los diferentes estados de la caminata y pues el estado inicial lo insertamos al principio. Listo. Y ya para graficar, plt.plot. ¿Cómo? Te va a dar igual por la semilla. Y a todos nos debe dar la misma gráfica. Grafiqué plt.plot. Ojalá volara. ¿Eso sí significa? Pregúntele a la profesora Juanita. Juanita. ¿Qué significa el verde? Sí. Sí, eso sí. In English, please. Siam. Siam. O sea, como agua marina. Es mi color favorito. Ah, un color tan. Listo. Bueno, entonces, pues es cierto, esto lo hacen ustedes. En una sola celda de código corren todas las instrucciones anteriores varias veces para visualizar distintas trayectorias sin la semilla, obviamente, sin la semilla. ¿Listo? Hola.
sit, el sit. O sea, pues es sino copy-paste, o sea, copy-paste los parámetros. Copy-paste los parámetros, control-C, control-V, copy-paste los parámetros. Copy-paste de pues, la generación de la Z, ¿sí? Sin la semilla, sin fijar la semilla. Esto no lo necesito, pues porque no necesito que me muestre nada, ya lo vimos, ¿cierto? Copy-paste en la suma acumulada. Copy-paste la suma acumulada, control-C, control-V. Copy-paste el insertar el estado inicial, la gráfica. ¿Y qué queda faltando? Quedaría faltando calcular la media y la varianza del proceso. Y la media y la varianza de la trayectoria, pues para que vean que son diferentes. Como aquí. Media y varianza de la trayectoria. Pues, ¿cómo sería? RW. Bueno, no. Pongámoslo, definamos. Pongámoslo así. Print np.min RW. Bueno, y aquí le ponemos, pongámosle aquí, media de la trayectoria. Un nombrecito a eso. Y la varianza. Y varianza de la trayectoria. Entonces, np.var. Listo. Ay. Y media y varianza del proceso, o sea, de la caminata aleatoria. ¿Cierto? Entonces, print media del proceso. Sería, ¿cómo sería? Media del proceso. ¿No? No la vimos en la clase anterior. Pues lo acabamos de ver. N, no, pues sí, X sub 0 es 0. Entonces démoslo así. N por 2 por P, que es la probabilidad de... Acuérdense que esas probabilidades las guardamos en esta variable. Y la probabilidad de ser 1 es la posición 2. Esto menos 1. ¿Sí? Miren, miren muchachos, en las fórmulas, miren una cosa, que entonces me olvidó decirles ahorita. Miren. Es importante pues también que pues es algo que vamos a analizar más adelante en los procesos y es. Entonces, el valor esperado nos dio n veces 2p menos 1, ¿cierto?
Pues ya vamos a ver esto ahorita. Miren que esto, escribámoslo así, 2p menos 1 por n. Xn, cha. Miren que esto es una función de n. Esto es una función de n. Esta sería la pendiente. O sea que el valor esperado no es constante. Cambia con el tiempo, con el número de pasos en este caso. ¿Sí? Pues solo que como en este ejemplo P es un medio, como en este caso P es un medio, vamos a decir, si P es un medio, el valor esperado es 0. ¿Sí? Entonces el valor esperado pues nos va a dar 0. Y la varianza lo mismo. La varianza la podemos escribir así. La varianza la podemos escribir como 4P por 1 menos P por N. Pues esto también es una función de N. Una recta. De hecho, si graficáramos eso, sería una recta. Sino que como acá es P es igual a un medio, entonces la varianza va a ser, la varianza de Xn sería 2 por un medio por N, ¿cierto? 2, 1 menos un medio por N, o sea, N. La varianza sería N. ¿Sí? Entonces miren que, pues digamos, en este caso nos dio un número, pues porque aquí P se canceló, pues el valor de P canceló este término, nos dio 0. ¿Sí? Pues digamos, en este caso la varianza, el valor esperado nos dio 0 a cualquier n. Pero la varianza nos dio g de n igual a n, una recta. ¿Sí? O sea, la varianza crece de manera proporcional, pues exacta al número de pasos, la varianza. Pregunta para todos. ¿Ah? Yo seleccioné la posición 2. Pues yo sé que son iguales, pero para qué sería o sea, la posición 0. No, porque yo puse menos 1, 1. Menos 1, 1. En los incrementos puse menos 1, 1. Oh, ya, Pues la entonces primera no, entrada es para menos 1. Y la segunda, pues cuando la capa que cuando la cambiemos nos quede. Obvio, entonces miren que si nosotros hacemos este cálculo, pues nos va a dar 0, ¿cierto? Y si hacemos este otro cálculo, bueno, y miren que acá, entonces escribamos aquí, dependen de n. La medida y la varianza del proceso dependen de n, ¿sí? Entonces yo debería definir un n. O sea, ¿cuál es la media del proceso en el paso 20, 30, di 100 pasos, en el paso 80, 87? ¿Sí? 87 también me gusta. ¿Sí? Entonces aquí cambiemos, pongámosle, pues porque aquí calcularíamos la medida de la varianza del proceso en el último paso, ¿cierto? El 100 también se podría, pero eso es general. N por 2P, probabilidad de éxito, menos 1, y la varianza, print, varianza. Pues nada. No, pues porque, o sea, N mayúscula es el número de pasos de la caminata. Y N minúscula es como el estado, un paso particular. ¿Listo? Aquí sería 4 por N por P por 1 menos P, ¿cierto? Por 1 menos P. Pues entonces ya sabemos cuánto va a dar esto. PQ
Las probabilidades de éxito y fracaso. PQ son las probabilidades de éxito y fracaso. O sea, pues en este caso es 0.5 y 0.5. ¿Sí? Por ver. Media de la trayectoria, varianza de la trayectoria, media del proceso 0, varianza del proceso 87. Pues varianza del proceso, pues, depende del número de pasos que haya dado. ¿Cómo? No. Miren que si vuelvo y corro, está diferente. Si vuelvo y corro, está diferente. Pues este colorcito como que no combina. ¿Cierto? Yo soy del verde. Verde, verde. Oh, sí, poderoso. ¿Qué diferencia, sí o no? ¿Ah? Pero eso era copy-paste, doctora. Listo. ¿Qué más? Entonces, rápidamente miremos, copiemos toda esta celda. Copiar celda. Y peguémosla acá. Control B. Para graficar cómo se ven las caminatas aleatorias con tendencia. Entonces, miren, ¿ustedes qué esperan si yo pongo aquí que la probabilidad de -1 sea 0.7 y la probabilidad de 1.3? Ah, bueno, no, yo como que la puse, no. Entonces sería caminata aleatoria con tendencia alcista, o sea, que P sea mayor que Q. O sea, aquí tengo que poner 0.3 y acá 0.7. Nos saca una caminata aleatoria con tendencia alcista. ¿Cuál? Copy-paste. La media la incluí acá mismo. Pues en la misma celda. Una... Sí, se lo acabamos de escribir. ¿Ya? Miren las caminatas aleatorias con tendencias alcistas. Copy-paste, solo cambié el PQ. La probabilidad de -1 es 0.3 y la probabilidad de 1 es 0.7. Entonces voy a dar una caminata aleatoria. Por eso este es P y este es Q. Pues sino que aquí, pues sí. Sí, o sea, porque aquí mira. Sí, el orden. Sí, sí, tienes razón. Corramos otra. Esto tan grande, hombre. Otra con tendencia alcista. Miren esta con tendencia alcista. No, no, nada que ver.
No, eso es la caminata. Esta es la gráfica de la caminata. Yo podría graficar la varianza, la medida y la varianza, pero ahorita lo hacemos. Ahorita lo hacemos. ¿Listo? Caminata aleatoria con tendencia alcista. Una caminata aleatoria con tendencia bajista. Entonces volvamos y copiemos toda esta celda y simplemente con tendencia bajista le asignamos una mayor probabilidad al -1 que al 1. O sea, al -1 el 85% y al -1 pongámosle el 15%. Y entonces comprobamos, miren la tendencia de la caminata bajista, pues está muy marcada, ¿sí o no? Pongámosle 78 y 22. No era tan marcada. Y 0.22. Queda bajista, listo. Listo. ¿Dudas, preguntas? ¿Y 0.22? Tú las puedes definir de manera independiente. Una mujer independiente. No. Juana, no puedes depender siempre del profesor. Es que... O sea, pues sí, simplemente es una caminata con tendencia bajista, darle una probabilidad AP menor que la de Q y ya. ¿Listo? Bueno, entonces miren que hemos estado graficando solo una trayectoria del proceso, pero recuerden que un proceso estocástico es un conjunto de trayectorias. ¿Listo? Entonces vamos a, pues no infinitas, vamos a simular el proceso completo, o sea, vamos a simular la caminata aleatoria completa. La caminata aleatoria no es una sola trayectoria, ¿sí? Deberían ser muchas trayectorias para encontrar la distribución real del, pues digamos, ¿cierto? La distribución más aproximada a un estado particular del proceso y con base en eso calcular probabilidades, ¿sí? Bueno, entonces miren, pues simplemente voy a pegar, bueno, yo lo hice primero paso a paso, pues sí, hagámoslo paso a paso primero. Entonces, primero, definir los parámetros. ¿Sí? Los parámetros, bueno, nuevamente, el número de pasos, el número de simulaciones, o pongámosle aquí, número de simulaciones o trayectorias del proceso que se van a simular. Pues vamos a poner esto grande. Y las probabilidades PQ, listo. Entonces, podemos seguir trabajando con 100 pasos. El número de simulaciones, vamos a ponerlo así, número de simulaciones. Entonces, recuerden que entre más mejor, o sea, entre más simulaciones mejor. Lo normal que vamos a estar simulando son entre 10.000 y 20.000. 10.000 y 20.000, pues ya para datos reales. Sí, número de simulaciones. Vamos a simular 1.000 inicialmente para que esto no se demore mucho. 1.000. Y las probabilidades PQ, hagamos la simétrica y vamos a ver por qué se llama caminata aleatoria simétrica. Recuerden que aquí tenemos que definir un array con -1, 1. Listo. Bueno, esos serían los parámetros. ¿Sí?
Entonces, vamos a simular múltiples realizaciones de la variable Bernoulli de z. ¿Listo? Entonces, eso es. Ya este Zn no va a contener una sola lista de unos y menos unos, sino que va a contener 1000 listas de unos y menos unos. Pero eso simplemente es np. Con la misma función np.random.choice, pues ya habíamos definido, ¿cierto? Perdón, aquí es. Estos son los incrementos, perdón, y las probabilidades. Por ahora 0.5 y 0.5. Entonces, np.choice, incrementos. Miren que aquí antes dábamos como el número ¿cierto? El número de elementos que queríamos simular de Zn. Entonces, ahora le vamos a dar así, size igual a. Vamos a usar este argumento. Size igual a. Entonces, eso va a generar una matriz. Una matriz. En las filas van a ir las trayectorias y en las columnas el número de pasos. ¿Sí? En las filas van a ir las diferentes listas de unos y menos unos en las filas y en las columnas el número de pasos de la caminata. ¿Listo? Entonces aquí va a ir número de simulaciones y aquí va a ir el número de pasos. Listo. Y esto va a ser PQ. P va a ser. Listo. Y le digo que me muestre Zn. Pues miren, cada fila va a ser una trayectoria. O sea, aquí va a ser una lista, aquí inicialmente es una lista de unos y menos unos. Diferente. Ahí se ve pues, ahí se ve en la simulación que es diferente. Listo. Y en cada columna van a ir el número de pasos. Eso es importante que lo entiendan de entrada, ¿sí? En las filas van las diferentes trayectorias y en las columnas van el número de pasos. ¿Listo? Bueno, y ya pues finalmente la caminata aleatoria pues, va a ser np punto las trayectorias np consum de zn. Pero aquí me toca definir un argumento adicional que es axis 1. Axis equals 1. ¿Sí? O sea, voy a hacer como esto ya voy a hacer la suma acumulada de una matriz. Esa suma la voy a hacer por columnas. Pues para que me vaya sumando por columnas los elementos, no por filas. Pues aunque por filas también se podría, pues, pero la lógica sería por columnas. Axis es que vos estás haciendo la suma acumulada en una matriz. Axis 0 es por filas, o sea, sumar este más este más este más este más este más este más. Así es por filas. Por columnas va a ser este más este más este más este. Casi es como lo necesitamos. Pues aquí daría lo mismo, pero en general no es lo mismo. Entonces, lo correcto es hacerlo por columnas. ¿Listo? Y entonces le digo que me muestre la random walk. Entonces ahí me va sumando por columnas. Y sí, porque no definimos la semilla. Ahorita hacemos uno. Listo. Definir el estado inicial del proceso, pues ya sabemos que random walk igual a np.insert en esta matriz, en la posición 0 voy a insertar el 0, 0, axis por columnas.
y RW. Entonces miren que acá se inserta 0. Ya me queda definida completamente la caminata, las caminatas, las diferentes trayectorias de la caminata aleatoria. ¿Listo? Pues entonces graficar, pues no, aquí es graficar el proceso. Graficar, pues el proceso. Entonces graficar el proceso. Bueno, miren que si le doy esto, plt.plot rw, uy, como me va a hacer 1000 gráficas, eso es lo que yo les decía. Pues como me hace 1000 gráficas, me saca 1000 letreros. ¿Sí o no? Quitemos los letreros, ¿cierto? Que me perdió esto aquí. Bueno, miren, nada. Pues para quitar los letreros simplemente sería plt.show. O sea, solo muestre la gráfica. Entonces, miren, así no luce una caminata aleatoria, un proceso estocástico, eso más bien parece un ruido gaussiano, ¿sí o no? Eso no es un proceso estocástico. Entonces, miren, como lo que queremos es dibujar los cortes longitudinales del proceso, los cortes longitudinales, recuerden que eso es como una serie de tiempo, ¿sí? Entonces hay que definir valores en X y valores en Y. Valores en X y valores en Y. Entonces, los valores en X los vamos a llamar los pasos de la caminata. Y entonces esos pasos van a ser, miren, yo puedo organizar esto así. np.arrange desde 0 hasta n más 1. Eso me genera la lista, 0, 1, 2, 3, hasta 100. Recuerden que en Python él coge el extremo de la izquierda, pero no coge el extremo de la derecha. No he hecho nada. Estamos haciendo la gráfica. Para verlo. Pues para ver lo que voy a hacer. ¿Sí? ¿Para qué? O sea, esos van a ser los valores en X. O sea, miren, en la gráfica. Espérense. Los cortes longitudinales de un proceso son como pues una serie de tiempo, ¿cierto? Va a ser como una serie de tiempo. Entonces, si yo quiero hacer una gráfica de un corte, pues de una trayectoria, entonces digamos, acá va a estar n, entonces n va a ser 0, 1, 2, hasta el número de pasos que yo haya simulado, 4, etcétera, etcétera, hasta 100. En cada uno de esos pasos, pues va a haber un estado de la caminata, ¿cierto? En X1 estoy en 1, en X2 estoy en 2, después vuelvo y bajo a 1, me volví a 0, bajé a -1, volví y subí a 0, chan, ¿sí? Entonces, estos valores, estos son los que están en esa matriz de random walk, ¿sí? Estos, este por acá, ¿sí? Entonces sería algo así, chan, 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 chan. Entonces, tenemos que definir estos y ya tenemos estos y graficar X versus Y, pues, ¿sí? Eso es como lo que estamos haciendo.
Entonces, los pasos me los genera esa matriz en esa función np.arrange. ¿Listo? Entonces, los pasos son estos. Control C, Control B. Bueno, entonces miren que si le doy acá pasos contra RW, miren lo que me da. Ah, un error, ¿sí o no? Entonces me dice, X y Y deben tener las mismas dimensiones en la primera componente. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces lo que hay que hacer para organizar eso es transponer esta matriz. np.transpose. Para que me quede coincidiendo con las mismas dimensiones. Y esta es la gráfica del proceso. Esta es una caminata aleatoria donde hemos simulado 1000 posibles trayectorias. O sea, uno no sabe a priori cuál va a ser pero entonces usted simula 1000. Todos los posibles escenarios. ¿Dónde subo? Acá. Sí. Pero ustedes simulaban, no, pero es que en una econometría con base en el modelo pronosticaba. Y eso lo que definía eran como unos intervalos de confianza. Pues ahí sí parecido. Solo que es solo una trayectoria. Aquí estamos graficándolas todas. En series de tiempo era una sola trayectoria. Acá las estamos graficando todas. Así luce un proceso estocástico, muchachos. Entonces, por ejemplo, un corte longitudinal del proceso, un corte longitudinal. O sea, ¿qué es un corte longitudinal? ¿Ah? Ay. Uy, qué gente más mal pensada. Corte longitudinal. No sé dónde vieron. Entonces, miren, recuerden, para graficar un corte longitudinal, fijamos un W. O sea, un estado de la naturaleza, de la economía. Pues aquí los diferentes estados están en las filas. O sea, fijo una fila de la matriz. Por ejemplo, yo fijé la 10. ¿Sí? Y cójame todas las columnas. Porque en todas las columnas están los pasos. Fijo la fila 10, gráfico. Eso sería un corte longitudinal del proceso. Pues, pero digamos, grafiquémoslo. plt.plot. Esta es una sola trayectoria del proceso. Si yo quiero graficarla 100, acuérdense que hicimos 1000, ¿cierto? Sí. Esta es una de estas, ¿sí? Es una de esas. O sea, fijo la fila y grafico todos los pasos. O sea, cojo todas las columnas. Acuérdense, fila, columna, fila, columna. Listo. Ya. ¿Qué horas son? Vamos lo del corte. Entonces, explore los posibles estados de la caminata aleatoria, 2 pasos después, 3 pasos después, etcétera. ¿Sí o no? Recuerden que eso ya es el corte transversal.
Usted ya tiene aquí todas las posibles trayectorias. ¿Sí? Aquí tengo una trayectoria, por acá tengo otra, por acá tengo otra, bueno, pelero, ¿sí o no? Entonces me dicen, vea, haga un corte aquí en 2 y mire los posibles valores, que me los darían como todos estos cortes de las posibles trayectorias con esta recta vertical en x igual a 2. ¿Hay que tenemos que fijar? La columna y coger todas las filas para mirar todos los posibles valores, todos los posibles estados de la caminata aleatoria después de 2 pasos. Ahí se fija la columna, pues de la matriz, el número de la columna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues digamos, yo cojo aquí, pues si le digo que me muestre RW, me muestra una matriz, ¿cierto? Me muestra una matriz. Pues obviamente, si yo le digo, pues el corte transversal es si después de un paso, pues yo le digo acá, RW, T, cójame todas las filas y la columna 1. Es esto. ¿Cuántos valores va a tener esto? 1000. Mil, ¿cierto? Ahí hay 1000 valorcitos. O sea, serían todos estos, todos los que están en esta primera columna. En la segunda columna, eso sería el corte transversal. Pongamos aquí. Pongamos, vamos, corte. No, pongamos más bien al frente. Pongamos corte transversal. Corte transversal después de 2 pasos. ¿Sí? Y miren observen ahí una cosa. Después de 2 pasos, usted solo encuentra posibles estados de la caminata pares. O está en 0, o está en 2, o está en -2. No hay otra posibilidad. Después de 3 pasos, ponlo aquí, después de 3 pasos, esto ya lo habíamos discutido, ¿cierto? O está en 1, está en -1, está en 3 o está en -3. ¿Sí? Después de 3 pasos. Después de 10 pasos. Solo va a estar en estados, miren, ahí pues visualmente solo vemos estados pares. Después de un número par de pasos, ¿sí o no? La caminata aleatoria solo alcanza estados pares. Después de 10, ¿cuánto fue que vimos? 100. Después de 70, de 87, solo alcanza estados impares. Entonces pongamos aquí, después corte transversal después de 87 pasos. Listo. Bueno, entonces la próxima clase graficamos eso y calculamos probabilidades con esos cortes transversales. ¿Listo? No, pues acá mismo el que mejor se mueva. ¿Cómo? El que mejor se mueva en estos pasos. No, porque es que estos son simulaciones. ¿Sabes? Esos son simulaciones. Pues estos son como simulaciones a futuro. Usted no sabe cuál es mejor. Mañana, Usted sabe que la trayectoria futura va a estar por ahí una de esas. Pero entonces lo que uno hace es trabajar es con el corte transversal, no longitudinal, porque ese es el que uno no sabe. ¿Sí? Pues si los termina de calificar, sí. Si no, más tardar el próximo lunes. Voy a tratar de traerlos para el viernes.
Hasta luego, muchachos. Feliz noche. Chao. Buenas noches, Aguilla, hola.